Y a mí me encanta la gente que pueden ser cristocéntricos, pero frescos, ¿sí? O sea, que puede tener una manera de hablar que te enamora de Jesús, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que puede llegar a tocar a esta generación. Y realmente tenía esto en mi corazón hace mucho tiempo, mucho tiempo. Tenerla acá, la verdad, si no la siguen, ahorita la pueden seguir. Hace devocionales, tiene un podcast increíble que la está partiendo, está impactando muchísimos jóvenes. Muchas personas están siendo impactados por su vida. Y de verdad yo quisiera que me ayude a poner sobre sus pies. Aquí nos gusta honrar a las personas. Y quiero invitar ahora, si puedo invitar a Juliana por acá, por favor. Ay, de verdad. Ay, muchas gracias. Vamos a extender las manos como hacemos acá. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que está sembrado en el corazón de esta mujer. Y yo te pido hoy que la uses, Señor, para retarnos, para ayudarnos a subir un nuevo nivel de tu presencia. Te doy gracias por su vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Un fuerte aplauso. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Yo no sé ustedes, pero yo vengo un poquito afectada por esa adoración. Puedo sentir mucho la presencia de Dios aquí, no sé cuántos la sienten también, pero durante la adoración yo estaba tirada de rodillas, recibiendo lo que Dios tenía para nosotros hoy. Bueno, les voy a ser demasiado honesta. Jeff dice todas esas cosas espectaculares, me siento muy honrada, gracias Pastor Jeff, pero para mí es muy loco escuchar eso, que digan eso de mí. Yo no sé qué hago aquí parada, la verdad. No soy pastora, no he sido estudiante de teología, yo no he ido a un montón de seminarios, he sido cristiana toda mi vida, pero la verdad no sé muy bien qué hago aquí, si me lo preguntan. Y no voy a decirles hoy que no soy yo, pero sí les voy a decir que sí soy. Yo soy un resultado de una intervención divina. Y aquí quiero contarles un poquito de mi testimonio. Como les decía ahorita, yo he sido cristiana toda mi vida. Mis papás están ahí, mi hermana, mis sobrinos hermosos que siempre me acompañan. Fui a un colegio cristiano. Desde muy chiquita me enseñaron a pasar tiempo con Dios, mis devocionales. Inicialmente lo hacía más como porque tenía que hacerlo, porque en el colegio me preguntaban, ¿pasó tiempo con Dios? A ver, cuente qué aprendió. Entonces yo sentía esa presión un poquito como de, ok, estos son los rituales y las liturgias alrededor de la fe de mis papás. Y con eso crecí, tan creyente, tan cristiana, que vine a tener novio hasta los 28 años. Pero eso sí fue más culpa mía. Pero en realidad, a medida que fui creciendo en mi fe cristiana, había mucha tibieza, mucha división en mi corazón, ¿no? O sea, siempre crecí teniendo una relación con Dios porque siempre hubo esa disciplina de parte mía como de pasar tiempo con Él, pero no había como una decisión mía. De hecho, yo siempre decía como, no, pues es que muy fácil para los que nacimos en hogar cristiano, no tenemos ningún testimonio que dar. La gente que tiene testimonios es esa gente que Dios la saca de las drogas y como esas historias que uno dice, wow, como que esa vieja hizo y deshizo y después Dios la rescató. Testimoniazo el que tiene esa persona. Y yo cuando me decían, ¿eres cristiana? Sí, de toda la vida. Ese era mi testimonio. Entonces crecí mucho como con esa idea de una fe que era más bien la fe de mis papás. Como les contaba, siempre era como más un tema de, pues bueno, esto no tengo como algo trascendente que contarle a las personas y no sé si en algún momento yo voy a tener una historia que contar. Y fueron pasando los años, a medida que fui creciendo, fui tomando decisiones que no necesariamente las tomaba para alejarme de Dios, pero sí empecé un poquito como a negociar con Dios y mi pecado, ¿no? Entonces empezaron a surgir momentos, situaciones en donde yo le decía a Dios como, bueno Dios, pero pues a ver, o sea, eso qué tan radical tiene que ser realmente así en la Biblia. Yo creo que tú y yo podemos como negociarlo para que tú y yo estemos bien y yo esté también en esta otra relación que estoy teniendo. Y así fue pasando como mi vida.
Y a eso Dios le llama la diplomacia espiritual. Y yo empecé a tener diplomacia espiritual con Dios y no realmente una vida de intimidad con Dios, de rendición. Ahí empecé a aprender poco a poco que la división en nuestro corazón, cuando nosotros no somos capaces de rendir lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, eso empieza a crear mucha interferencia en nuestra comunicación con Él. Entonces, para hacerles la historia corta, yo tuve mi primer novio a los 28 años, yo feliz porque toda la vida yo quería como esperar a ese hombre de Dios que nunca llegó. Y yo empecé a hacer o a cumplir las promesas de Dios a mi fuerza. Llegó esta persona, empecé a flexibilizar muchas creencias. Este no es el centro del mensaje, pero como para echarles el chisme de una vez. Yo empecé a flexibilizar muchas cosas, empecé a cambiar mi manera de pensar y yo decía para mis adentros como, pues qué malo va a pasar, yo igual paso tiempo con Dios, yo igual amo a Dios, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, pero tengo mi guardadito por aquí, yo convenzo poco a poco a Dios para que Dios lo convierta y todos felices. Más de una aquí me imagino. ¿Les ha pasado? Ay, ahora sí, ahí sí háganse, que ya, ay no, solo yo. Y Dios trajo a mi corazón Isaías 59, 1, 2, que dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Nosotros empezamos a hablar entonces con mi pareja, mi expareja, empezamos a hablar de matrimonio, empezamos a hablar de que, bueno, de que yo tenía que mudarme a la ciudad de él y pues irnos a vivir juntos para poder organizar un matrimonio. Y yo poco a poco empecé a cruzar líneas delgadas, de cruzar y romper mis convicciones. Y en medio de ese adormecimiento espiritual que yo estaba teniendo, Dios empieza a inquietarme y a incomodarme en medio de esa somnolencia espiritual. Y me acuerdo que yo hago una primera oración peligrosa. Y yo le digo a Dios, Señor, yo sé que la Biblia dice que nada me puede separar de tu amor. La Biblia lo dice claritico, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni demonios, nada me puede separar de tu amor. O sea, si yo me meto con este man, nada me va a separar de tu amor. Pero esto sí me puede alejar de tu sueño conmigo y del propósito que tú tienes para mí. Y si tú no sueñas esto conmigo, si este no es el sueño que tú tienes para mí, yo me rehúso a una vida sin ti. Yo soy muy llorona, me van a tener que ver llorar muchas veces hoy. Yo no quiero nada fuera de ti, Señor. Si esto no es la plenitud de lo que tú deseas conmigo, haz lo que tengas que hacer. Yo hice esa oración, yo me fui de ahí, irónicamente estando en la casa del man. Ahí hice esa oración. Y ahí es donde viene como el giro dramático de mi historia. Y este es un giro dramático que se los voy a contar rápidamente. Yo hice esa oración finales de un noviembre. Al mes siguiente estábamos terminando la relación, a poco tiempo de comprometernos, porque ya había sido un tema acordado de que nos íbamos a comprometer. Y yo en medio de esa tusa tan berraca que yo estaba teniendo, yo ni siquiera sabía cómo orar. Yo le decía a Dios, ¿cómo es que ni siquiera sé qué decirte? No sé cómo orar, no sé qué pedir. Siento que todo en mi vida estaba bien. Yo tenía mi negocio, mi empresa, me estaba yendo divino, trabajando con marcas, con este hombre que yo toda mi vida me había soñado. No era creyente, pequeño detalle, pero el hombre de mis sueños. Y Dios me lleva a hacer 3 oraciones guiadas por el Espíritu Santo. Y esas oraciones fueron: quiero la revelación de Cristo, acelera los tiempos, y yo quiero vivir una vida sobrenatural. No me pregunten de dónde saqué eso, porque eso no fui yo. O sea, eso yo podía estar pidiéndoles por el carro de mis sueños, porque me fuera mejor en los negocios, porque llegaran más clientes, por todas las cosas que uno quiere pedir. Pero ¿cuándo en la vida yo le había dicho a Dios, yo quiero la revelación de Cristo? ¿Cuándo de mi propio fruto, de mi corazón y de mis deseos, yo le hubiera dicho a Dios, yo quiero vivir una vida sobrenatural? Y ahí fue cuando yo empecé a hacer estas 3 oraciones. Dios empezó a despertarme de ese adormecimiento. Las cosas empezaron a pasar rapidísimo. Dios me lleva a California y entro a hacer escuela ministerial. A todas estas yo les hago un paréntesis. Yo les conté que yo he sido cristiana toda la vida, pero yo no he hecho más que huirle al llamado de Dios. Es como que yo sabía que un momento como este iba a ser real en mi vida.
y yo no hice, o sea, literal, como esta historia de Jonás, Dios le decía vaya para allá y el man, o sea, Dios medio me decía es que eso es lo que yo sueño contigo, y le decía es que ni loco estás, o sea, ni de riesgos yo voy a pararme a predicar yo. Pero no, a mí ponme a trabajar en otras cosas, yo te puedo servir desde allá, por allá, donde nadie sepa que yo estoy hablando de esto. Y Dios empieza poco a poco a encaminarme, porque es que, ¿qué hice yo? Le entregué las llaves. Le di total autoridad, le dije, haz lo que tengas que hacer, pero yo quiero vivir tus sueños y tu propósito conmigo. Dios me lleva a California, empiezo a hacer una escuela ministerial. Ahí como para contarles un detallito, ¿saben cómo se llamaba la escuela? Escuela de lo sobrenatural. Dios ahí metido. Básicamente yo cierro mi negocio, empiezo a dejarlo todo, me voy, dejo todo tirado y Dios me pregunta, ¿tú querías la revelación de Cristo? Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y eso fue lo que yo empecé a vivir, amigos, en mi vida. Yo ahí entendí que yo no tenía una lámpara, perdón, que yo tenía una lámpara pero no tenía aceite. Son dos cosas muy distintas. Yo sé que a lo largo de nuestra vida cristiana y a medida que hemos como ido leyendo la Biblia, nos encontramos con mensajes como las lámparas, los aceites, son analogías y son como figuras o símbolos que sí son un montón en la Biblia. Y Dios empieza a revelarme como tú eres una lámpara pero no tenías aceite. Y hay mucha gente que puede ser lámpara, pero sin aceite esa lámpara no sirve de nada. Y Dios empieza a revelarme un poquito qué significan las lámparas y los aceites. La lámpara significa que seamos personas que de pronto nos movemos en los dones espirituales, que de pronto crecimos en un hogar cristiano, hemos estado en actividades espirituales, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, pero no necesariamente eso significa que tenemos aceite. ¿Y qué significa el aceite, amigos? La presencia del Espíritu Santo tangible en nuestra vida. El aceite era lo que se utilizaba cuando ungían a reyes, a profetas, a jueces. Implicaba o representaba consagración, santidad, sanidad. Y también el aceite representa luz y dirección, porque sin aceite las lámparas no se encienden y sin luz no podemos ver, estamos caminando a oscuras. El aceite nace en intimidad verdadera, amigos. Y la intimidad no es tiempo devocional, sorpresa. Yo, estando en la casa del personaje, igual iba al estudio, ponía musiquita de adoración, prendía la velita, leía la Biblia, pero yo seguía caminando a oscuras, porque no había aceite, porque Dios no unge un corazón dividido. La intimidad es rendición. Y solo cuando vivimos Gálatas 2:20 es que nuestros corazones son ungidos. Cuando realmente somos crucificados con Cristo y menguamos y nos vaciamos nosotros, es que Él viene y llena y se vuelve Cristo, no yo sino Cristo. A mí algo que me parece muy irónico de todo esto es que cuando hablamos del aceite, el proceso en el que el aceite se produce o las olivas producen aceite es a través de un proceso de prensado. ¿Ustedes saben cómo se produce el aceite de oliva? Se coge una oliva hermosa, pero que no sirve de absolutamente nada, sino es aplastada, prensada, quebrada, triturada. Mi aceite se produjo en mi momento de mayor quebrantamiento. ¿Ustedes sabían que Getsemaní significa prensa de aceite? El Getsemaní fue el lugar de mayor rendición de Jesús. El lugar en donde Él rindió todo. Ahí fue donde su mayor aceite fue producido. Yo les aseguro que el aceite más puro que produjo mi vida fue cuando yo le dije a Dios, yo puedo tener todo esto. Yo tengo reconocimiento con marcas, con redes sociales, tengo un networking, amigos, envidiable. En todas las esferas, en la actuación, en la política, nómbrenlo. Eso nunca nos va a llenar. Hasta que Dios nos pide que rindamos eso que está tomando su primer lugar. El aceite que va a encender tu vida se va a producir a partir del quebrantamiento de todo eso que sostienes en tu corazón,
pero que le roba el primer lugar a Dios. Esas entregas, esas oraciones rendidas, o sea, ese momento, wow, cuando Dios me dio esas 3 oraciones, les juro que no fue un momento erudito mío leyendo la palabra como en mi bata, como, oh, wow, sí, estudiemos la palabra, el Espíritu Santo me acaba de dar estas 3 oraciones. No. ¿Quieren ver? O sea, la imagen literalmente visible de lo que estaba pasando era que yo estaba de rodillas en el piso y yo estaba llorando tanto que era una sola línea entre agua y mocos entre mi cara y el piso. Esa era la imagen de ese momento. Rendición total, corazón completamente quebrado. Señor, no entiendo. Yo me iba a casar con ese man. Era todo lo que yo quería. La vida perfecta, los planes perfectos. Pero si él no era el sueño y el plan de Dios para mí y eso me iba a detener o a desviarme del sueño de Dios, entonces no valía la pena. Aquí viene entonces el centro realmente del mensaje y aquí quiero invitarlos, si tienen sus Biblias físicas o si tienen su celular, que vayamos por favor a Mateo 25, 1-3. Igual ahí está en la pantalla por si alguien no está leyendo. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. En algunas Biblias, versiones de la Biblia le cambian como el nombre, las damas de honor o las muchachas, en otra versión le dicen. Para mí me gusta vírgenes y ya les voy a explicar por qué. Dice así: entonces el reino del cielo será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alertas, porque no se sabe ni el día ni la hora de mi regreso. Amén. Hay varias cosas que mientras leía, el Espíritu Santo como que me revelaba, me mostraba, y es que, bueno, uno, las 10 eran vírgenes. ¿Eso qué significa? Que todas eran creyentes y que todas estaban marcadas por la identidad de Cristo, que es la pureza. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es como que nos meten a un pack, como bienvenido a su paquete premium. Usted es santo, digno, hecho nuevo, hijo, linaje escogido, y una lista larguísima de lo que ya incluye recibir a Cristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Parte de esa identidad es santo y puro. Entonces ellas eran vírgenes todas. Todas arrancaron en igualdad de condiciones. Todas tenían lámparas, o sea, todas se movían en los dones del Espíritu Santo, todas tenían Biblia, todas asistían a la iglesia, todas tenían actividad espiritual, pero no todas tenían aceite. ¿Eso qué significa? Que no todas habían estado dispuestas a rendirse. No todas habían estado dispuestas a tener intimidad real. Una cosa es encerrarnos en nuestro cuarto y leer la Biblia, y yo hice eso por muchos años. Pero otra cosa es estar dispuesta a decirle a Dios: Señor, juepucha, no sé cómo hacerlo, pero no puedo tener más control sobre esto. Quiero morir a mi control, quiero morir a mi independencia, quiero morir a las cosas que yo planeé para rendirme a tu llamado, para rendirme a lo que tú soñaste para mí, para rendirme a lo que tú quieres para mi vida. Acá hay otra cosa importante, y es que el aceite no se presta. A veces vivimos por la fe de nuestros papás, y Dios no es abuelo, Dios no tiene nietos.
Yo viví por muchos años bajo la fe de mis papás y yo decía, no, eso ya por derecha estoy como cubierta, como que yo entro raspando, pero entro. O sea, a mí me hablaban del reino de los cielos y yo decía, yo entro, o sea, yo me le pego a mis papás y yo entro, la logro. Y luego empecé a ver eso, el aceite no se presta, ni se compra. O sea, ellas pretendieron ir a comprar aceite, pero la puerta se cerró con llave. Y lo más fuerte de todo es que, aunque tengan identidad de hijos, aunque sean creyentes, que Dios te diga, lo siento, no te conozco. Uf. Otra cosa que aprendí de esto es que no podemos reutilizar el aceite que ya se quemó. Y esto siento que ha sido, les voy a ser muy vulnerable. Eso Dios me lo agregó a la prédica porque ha sido algo que Él me ha estado diciendo en este tiempo. O sea, como tú vas a poder utilizar esto como un testimonio toda la vida, porque esto va a impactar a muchas vidas, pero no es algo que tú puedes utilizar en un discurso conmigo, hoy por hoy. Esa rendición de ese exnovio, mi hijita, eso ya se quemó. ¿Cuál es la rendición de hoy? Ay, Señor, pero es que acuérdate cuando yo hice esto por ti. ¿Y hoy qué estás haciendo? Ese aceite se quemó. Ese carro necesita andar con aceite fresco. Nosotros somos como carros. Yo quisiera como mujer, como una girly que soy, poder usar otras analogías, pero la realidad es que somos como carros. Somos como carros. Y los carros necesitan aceite. ¿Qué pasa cuando el aceite se quema? ¿Se daña qué? Muy bien, el motor. No podemos andar si no estamos produciendo y trayendo un leño fresco, un sacrificio fresco al altar. La Biblia está llena de analogías donde cuenta que siempre hay fuego en el altar, siempre y cuando haya ¿qué? Sacrificio, leña. El fuego de la presencia de Dios no va a venir si nosotros no estamos dispuestos a rendir. Una generación que quiere ver a Cristo volver no puede vivir con lámparas vacías. Yo sentía en mi corazón cuando el pastor Jeff me invitó a predicar, yo le decía a Dios como, uy, tú estás re loco. ¿A ti qué te pasa? Yo de qué voy a ir a hablarle a esa gente, o sea, yo de qué les voy a hablar, Señor. Y Dios me recordaba mi llamado. Dios me recordaba que Él ha puesto en mi corazón un deseo muy grande por ver a una generación ardiendo por Él. Yo no sé en qué momento eso se convirtió en algo tan importante en mi corazón, porque hace 1 año y medio no lo era. Hace 1 año y medio yo estaba pensando en todo menos en iglesia ministerial. O sea, me voy a volver pastora. Y me daba risa. Yo le decía a Dios, tú estás muy loco. Y tal vez yo nunca me vaya a convertir en pastora, y tal vez yo solamente vaya de vez en cuando a una iglesia a hablar, o tal vez Dios me convierta en pastora y haga lo que se le dé la gana. Porque desde hace 1 año que yo le dije, Señor, haz lo que se te dé la gana. De verdad que I mean it, como lo digo en serio. Estoy tan en un nivel de rendición tal que si yo me quedara acá contándoles todo lo que Dios ha hecho en los últimos meses, se quedarían boquiabiertos, y yo no lo puedo creer tampoco, porque yo no era esta persona hace 1 año y medio. Pero hoy mi corazón arde por ver a personas encendidas en amor por Dios. No tenemos mucho tiempo que perder, amigos. No nos queda tiempo. Es momento de redimir el tiempo perdido. Es momento de redimir las horas, las decisiones, y Dios es tan fiel que Él lo redime todo. Pero es momento de que nosotros colaboremos. Está clarísimo que el que hace la obra es Él. Está clarísimo que por gracia es que yo estoy aquí parada. Pero yo he sido lo suficientemente consciente de colaborar, porque si no estamos dispuestos a rendir, Él no puede, Él no va a transgredir la propia voluntad que Él tomó para nuestras vidas. Gracias. Él nos dio libre albedrío.
Nos dio libertad hasta para elegirlo a Él. Yo creo que Dios está despertando una generación que va a arder por Dios en Medellín. Yo creo que hay jóvenes que no van a vivir más por emociones, sino que van a empezar de verdad a moverse por un fuego real dentro de ellos. Creo en una iglesia que va a dejar la mezcla para abrazar la consagración. Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo.